Entonces, dice que si los lados no paralelos de un trapecio isósceles se prolongan, quedaría formado un triángulo equilátero de 6 centímetros de lado. Entonces, sabiendo que el trapecio tiene la mitad de la altura del triángulo, hay que calcular el área de ese trapecio. Entonces, aquí, bueno, voy a tratar de hacer la figurita. ¿Quién recuerda lo que es un trapecio? Un triángulo. Bueno, si un trapecio fuera un triángulo, no se llamarían de distinta forma. Ah, Un trapecio es algo como esto. Aquí así. Tiene dos lados que sí son paralelos y tiene otros dos lados que no lo son. Tiene dos lados que sí son paralelos y otros dos lados que no lo son. Y adicionalmente me dicen que ese trapecio es un trapecio isósceles. ¿Qué quiere decir eso? Que el ladito no paralelo, este ladito izquierdo, tiene que medir lo mismo que este ladito no paralelo del lado derecho. Es decir, estos dos segmentos miden lo mismo. Los que no miden lo mismo, pues son los lados que sí son paralelos. Este lado es paralelo al de abajo. El de abajo se llama base mayor, que es el lado más largo. Y el de arriba se llama lado menor o base menor, que sería el lado más corto. Bien, entonces, básicamente lo que tenemos es esta figura, un trapecio isósceles. Va a llevármela un poquito más para abajo. Ahí, bien. Otra información que dice aquí, que si los lados no paralelos, o sea, estos, el lado izquierdo y el lado derecho, que son los no paralelos, se prolongan, quedaría formado un triángulo equilátero. Es decir, si yo cojo este segmento y lo extiendo ad infinitum, voy a poner esto en color negro. Ay, Dios. Ahora sí. Lo extiendo indefinidamente aquí. Y este lo extiendo también indefinidamente acá. Entonces ahí sí se está formando un triángulo, ¿cierto? Todo este triángulo. Entonces, adicional a eso nos dicen que se formaría un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir equilátero? De 6 centímetros de lado. ¿Qué quiere decir la palabrita equilátero? Si alguien lo recuerda. Si alguien lo recuerda, me puede comentar o escribir en el chat. Que todos los lados son iguales, ¿no? Exactamente, que todos los lados miden exactamente lo mismo. Equi habla de igualdad y látero habla de los lados, iguales lados. Quiere decir que todo este segmento de aquí abajo mediría 6 centímetros, pero todo este segmento del lado derecho también mediría 6 centímetros. Y todo este ladito del lado izquierdo también mediría 6 centímetros. Bien, entonces vamos a darle nombre a estos angulitos. Por aquí tendríamos el ángulo A. Uy, ahí sí. Ángulo A, que sería el ángulo A. Por aquí tendríamos el ángulo B. Y por aquí tendríamos el ángulo C. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a tratar de resolver esto. Sabiendo que el trapecio tiene la mitad de la altura del triángulo. Es decir, si yo trazo la altura del triángulo, vamos a poner aquí la altura en color rojo. La altura sería esta. Una línea que baje de manera vertical y formando ángulo de 90 grados aquí abajo. Esto es una altura. H. Toda la roja mide H. Pero la del triángulo. Ahora, la del trapecio, dice que la del trapecio, y lo voy a subrayar en azul, tiene la mitad de la altura del triángulo.
Quiere decir que si todo esto mide h, entonces el segmento que va entre el trapecio mediría la mitad de esa h, porque la altura del trapecio es la mitad de la altura del triángulo. Entonces, si toda la altura del triángulo mide h, ¿cuánto mide este segmento que acabo de rayar en H azulito? dividido 2. H medios. Muy bien. H dividido 2 o simplemente H medios. Muy bien. Excelente. Entonces, ya teniendo eso, pues vamos a tratar de calcular los daticos que faltan. Bueno, en principio no sabemos cuánto mide h. Y si no sabemos cuánto mide h, tampoco vamos a saber cuánto mide h medios. Primero hay que buscar H y después hay que dividirlo por 2. Muy bien. Y entonces, ¿cómo encontramos h? O sea, ¿dónde las fórmulas nuevas? Bueno, entonces vamos aquí a poner determinar el valor de h. Bien, me dices que con las fórmulas nuevas, pero las fórmulas nuevas todas hablan del área. Mira que ninguna tiene altura. Entonces no podemos aplicar ninguna de estas. Entonces, ¿cómo determinamos el valor de h? Llegamos al La 9. peluda, la vuelta. Bueno, ¿qué sucede en los triángulos equiláteros aparte de que los segmentos todos miden lo mismo? Esto mide 6, 6 y 6. ¿Qué más tienen? ¿Qué otra característica tienen esos triángulos equiláteros? Tienen entre otros dos. Bueno, no. Les voy a dar una pistica. No. ¿Qué sucede con los ángulos? Si sus lados Son son iguales. iguales, muy Ah, son bien. los mismos. Tiene que Sus buscar el ángulos, ángulo. muy bien, sí. Voy a determinar los ángulos, porque con los ángulos puedo encontrar muchas cosas. Puede Entonces, ser 180 dividido 3. exacto, ¿y eso cuánto nos da? Ah, hermano, ya te digo. 60 grados. Ah, sí. Ok. 18 dividido 3, 6, ¿cierto? Sí, Entonces sí. 180 dividido 3 tiene que ser 60. O sea que Que este angulito de yo me enredo acá, mucho. no se preocupe. Este angulito mide 60, este angulito también mide 60 grados y el de arriba También. también mediría 60 grados. 60 grados. Bien, hablando del ángulo completo, ¿cierto? Sí. Aquí podríamos decir que el angulito que va desde este lado negro 30. hasta el rojo es 30. Eso porque es un triángulo equilátero. Si fuera otro triángulo cualquiera, un triángulo escaleno, no podíamos ir afirmando eso así a la loca. Pero aquí por ser equilátero, sí. Porque la altura coincide con la bisectriz, mediatriz, en fin, eso tiene un poco de características ahí todas chéveres. Entonces todos miden 60. ¿Listo? Sí. Y adicional a eso, también podemos decir que esta altura parte este segmento en dos mitades iguales. Es decir, que desde el punto B hasta aquí donde llegó la altura, esto mediría 3 centímetros. ¿Por qué puedo decir eso? Nuevamente, porque estoy trabajando en un triángulo equilátero. Entonces, la altura coincide con la bisectriz, con la mediatriz, con la mediana, en fin, coincide con un poco de cosas. Entonces, este segmentico me diría 3, bueno, y este otro, pues también me diría 3 centímetros. Perfecto. Muy bien. Entonces acá conozco este ladito de 3 centímetros, conozco este ladito que me diría 6 centímetros, el completo que viene desde el punto A hasta abajo. Me faltaría conocer la altura. Y entonces, ¿qué puedo aplicar ahí yo para conocer esta altura? Primero Seno. saque los ángulos. Seno. Muy bien. ¿Qué me dijo Carlos? No. Bueno, Ah, sí, profe. Sí, ese no porque tiene ángulo y lado, ¿sí o qué? claro, seno de cualquier ángulo, en este caso pues trabajaríamos con el de 60,
porque igual pues todos miden 60. Entonces, seno de 60 grados tendría que ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. De estos daticos de cateto Hipotenusa. opuesto e hipotenusa, conocería la hipotenusa que mide 6. Y el Ujú. cateto Sí. opuesto sería la altura. ¿Cierto? Sí. Entonces, aquí, nuevamente, seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es el rojo, o sea, H, sobre la hipotenusa, que es de 6. Muy bien. Y este 6 que está dividiendo, Para multiplicar. lo pasamos a multiplicar al otro lado, entonces me quedaría aquí, perdón, 6 por seno de 60 grados igual a H, que es altura. Entonces, resolvemos esto. 5.19. 5.19, muchas gracias. H es igual entonces a 5.19. Eso me diría H completo. Entonces, nos faltaría determinar quién es H medios. Divídelo por 2. Ah, muy bien. Entonces hacemos, Pero no le puso centímetros. 5.19. ya mismo se lo ponemos, centímetros. Muy bien, H medios entonces sería coger el 5.19 que acabamos de encontrar y dividirlo entre 2. 2,50 y 2,60 más o menos. Aproximado. 2.60 centímetros. Muy bien. Eso es lo que me diría entonces H medios. Inclusive esa la voy a encerrar en azulito para tener presente que es este azulito de acá. Listo. Ya tengo la altura. Muy bien. Si tengo la altura y Ya. tengo la base, entonces igual tenemos que intentar encontrar el área de este trapecio. Bueno, entonces vamos a recordar cómo se calcula el área del trapecio. Lo voy a escribir por aquí. Área del trapecio es igual a base mayor, que la voy a señalar con B mayúscula, más la base menor, que lo voy a señalar con la letra minúscula, por altura, y todo esto dividido 2. Base mayor más base menor por altura dividido 2. De aquí nosotros conocemos la base mayor. La base mayor es esta de aquí abajo. ¿Cuánto mide la base mayor completa? 6. 6. 6, ¿Y cuánto mide la base menor? 3. No, señor. Ah, no. La base menor no la conocemos. La base menor no la conocemos. Espera, voy a ir a conectar el cargador. No conocemos cuánto mide la base menor. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la medida de esta base menor? Despejando. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa aquí. Voy a poner acá una variable. Vamos a suponer que esto es, este verdecito se ve más. Vamos a suponer que esto es X. El segmentico que viene desde este ángulo hasta acá. Muy bien. ¿Cómo hacemos encontrar para la medida de esa X? El compañero me dice despejando. ¿Despejando qué? Podemos Pues, sacar. ¿Qué podríamos utilizar? En los ángulos. Bueno, los ángulos me parece muy bien. Si esto es un triángulo equilátero, como lo hemos mencionado desde el principio, y estos ángulos miden 60, al trazar este segmento que es paralelo a la base mayor o a la base de aquí abajo, estos angulitos también quedarían de 60 grados. O sea que estaríamos trabajando nuevamente
en otro triángulo que también todos sus lados, perdón, todos sus ángulos miden 60 grados. Es decir que Se puede utilizar coseno. voy a coger esto aquí y lo vamos a pegar aquí. ¡Pam! Muy bien. Esto mide 60. Bueno, aquí también mide 60. Y como dice el compañero Samuel Muñetón, podemos utilizar coseno. ¿Por qué? Porque si conozco el ángulo, Pero no los conozco, lados. conozco los lados y necesito encontrar el cateto adyacente, pues puedo utilizar coseno. Pero hay algo que usted no ha pensado, señor Muñetón. Este segmento que va desde A hasta este punto de acá, no hasta abajo, sino hasta este punto de acá, ese segmento, ¿cuánto mide? Yo, espere, bueno. 3 centímetros. ¿Cuánto? 3. Bueno, sí, lo voy a pintar aquí de amarillito, el segmento que va desde A hasta este punto. ¿Y por qué mide 3? Porque es la división de la suma total del... Pues no, o sí. No, no, no. Aquí lo que nos dieron es que la altura llega a la mitad, el del trapecio, Ah, pero eso no me garantiza que esto llegue a la mitad. Entonces Pre- aquí para no. que se enredar haciendo eso, se puede sacar tangente. Ah, Pues, muy pero... bien. Sí. Tangente, Bueno, tangente también. Podemos utilizar tangente, tangente de 60 grados, que sería el cateto opuesto, sería este segmento hasta este punto, sobre el cateto adyacente, que sería esta X. Ahora, ¿cuánto mide el segmento que va desde A hasta este punto amarillo? Sería restarle. Ah, no, sería 2,60. Sería 2,60. Claro, muy bien. Ujú. Sería 2,60. Excelente. Este segmento que va desde A hasta aquí abajo, que es la altura completa, medía 5,19. Esto es H medios, o sea, la mitad. O sea que en este otro segmento de aquí arriba también hay otra mitad, otro H Ujú. medios. Es más, lo voy a escribir también. Esto de aquí, desde A hacia abajo, todo esto también va a ser H medios. Porque lo que me están diciendo es que esa altura está partida a la mitad. Entonces, como dice Carlos, esto es 2,60. O sea, conozco el cateto opuesto, necesito conocer el cateto adyacente, entonces utilizamos tangente. Muy bien, Carlos. Entonces, Ujú. me voy a poner por aquí tangente de 60 grados, que tiene que ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En el triángulo de aquí arribita, ya sabemos que el cateto opuesto sería H medios, donde H medios habíamos dicho es 2,60, tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto 2,60 sobre el cateto adyacente, que en este caso sería este catetico, X. Muy bien, ¿cómo despejamos X de ahí? Pasa el 2,60 para otro lado. No, No, el no, no, tangente no. para abajo, el tangente para abajo, dividir. Aquí hay que intercambiar la X con la tangente. Está dividiendo, la paso a multiplicar. Entonces, aquí, esto sería X por tangente de 60 grados igual a 2,60. Bien. Y ahora pasar a tangente. Y ahora pasamos la tangente toda completa, toda la tangente completa que está multiplicando, la vamos a pasar a dividir. Muy bien. Entonces, X va a ser igual a 2,60 sobre tangente de 60 grados. Muy bien. Y entonces eso nos da verlo por aquí. 1,50. 1,50. Ok, gracias. 1,50. 2,6 por tangente de 60 grados. Ah, yo creo que me equivoqué. Sí, me equivoqué.
Bien, acuérdese de ponerla en 2. Esto nos da 4.5. Bien. Venga, Pero eso no está multiplicando. ¿Cómo? Eso Ah, no es está que no está multiplicando. multiplicando, está Por eso dividiendo. le dije, por eso Sí, le sí, dijo sí, que es sí. 1,50. Tiene toda la razón. 2.6 dividido tangente de 60. Tiene toda la razón. 1.50. 1.50. Muy bien. Esto que encontramos aquí es la medida de X, entonces lo voy a marcar en verdecito. Ahora sí. Si esto mide 1.50, entonces ¿cuánto mide? Multiplica por 2. Exactamente. Todo este segmento, que lo voy a poner en rojito, y desde acá hasta acá, todo eso mediría 2 veces X. Aquí tenemos X, donde X vale 1.50, es decir, que si sumamos X más X, tendríamos que sumar 1.50 más nuevamente 1.50, eso nos daría 3. O sea que básicamente el trapecio que tenemos es de la siguiente manera. Tiene su base mayor, tiene sus lados no paralelos, por acá, ajá, más o menos así, y la otra base menor, ahí está. Donde el segmento de abajo mide 6 centímetros, el segmento de arriba mide 3 centímetros, y la altura, que la voy a marcar en rojo, esta altura, recuerde que las alturas caen perpendicular a la base, y perpendicular, esa altura sería esta, h medios, donde habíamos dicho que h medios es 2.60. 2.60. Bien, entonces, ya tenemos todos los datos para encontrar el área del trapecio. Entonces, área del trapecio va a ser igual a base mayor más base menor, es decir, base mayor que mide 6 centímetros más base menor que mide 3 centímetros por la altura que mide 2.6 centímetros. Todo eso dividido 2. Esto va a ser igual entonces. Voy a hacer primero esta suma que está agrupada. 6 más 3, 9. 9 centímetros. Por la alturita que era 2.6 centímetros. Y todo esto dividido 2. Bien. Entonces, 11,7. eso no, 11,7. 11,7. Eso va en qué unidad de medida. Centímetros. Centímetros. Centímetros cuadrados. Es unidad de área. Por- Además aquí tenemos sí. centímetros por centímetros. Entonces van centímetros cuadrados. Ahí encontramos el área del trapecio. Bien. Ahora, ¿cuál será entonces el área del triángulo completo? El área de todo este triángulo. Lo multiplico por 2, no. No. Del triángulo grande, ¿sí o qué? Del todo completo, del Pero no se grandotote. nos haría más fácil porque ya tenemos todos los lados y todos los ángulos. Ah, bueno, si Pues, tenemos todos los lados y todos los ángulos, entonces ahí sí podemos aplicar cualquiera de estas. Podemos utilizar sí. esta del seno o podemos utilizar las fórmulas de Herón, cualquiera de ¿Y las cuál es más dos. rápida? Bueno, en este caso cualquiera es rápida porque tenemos todo. Tenemos la Ah, medida de todos los lados y tenemos todos los ángulos. mm. Si queremos utilizar la fórmula de Herón, bueno, nos faltaría encontrar bien fuera el perímetro o el semiperímetro. En Usemos la cambio, otra. en esta no habría que calcular nada, sería simplemente reemplazar la medida de los lados B y C y el ángulo seno de A para poder calcular el área completa. Entonces va a poner aquí área del triángulo grande, o sea, del completo, ¿cierto?
que sería 1/2 de B por C por seno del ángulo A. En este caso... Nosotros no hemos nombrado ninguno, ¿sí o qué? Pues no hemos nombrado ni A. Exacto, no le hemos dado nombres a ninguno de los lados, pero sabemos que todos miden lo mismo. Sí, O sea que entonces eso va. independientemente de cómo se llame, podemos decir que B mide 6 centímetros y en cambio C también mide 6 centímetros. Y aparte de eso conocemos cuánto mide el ángulo A, que es cualquiera de los tres también, todos miden lo mismo, que sería 60 grados. Bien. Y entonces esto va a ser igual a 1/2 y multiplicaríamos 6 por 6, 36 por seno de 60. Y eso aquí, ¿en qué unidades iría? Nuevamente, pues, No, espere. centímetro Sí, por centímetros cuadrados. Centímetros al cuadrado. Nuevamente, sí. Muy bien. Sí. Entonces aquí centímetros al cuadrado. Ya nos queda simplemente... Ah, bueno, podemos hacer esta división. 1/2 de 36, o sea, la mitad de 36. Eso sería 18. Seno de 60 grados. 60 centímetros y esa vuelta. Muy bien. Uy. Ahora sí. Y 18 seno de 60, pues ya lo haríamos aquí. 18 seno de 60. Y eso nos da 15.59. Aproximando este 8 a un 9 aquí, ¿cierto? 15.59. Entonces, el área del triángulo, 15.59 centímetros cuadrados. Bien. Ahora bien, podemos afirmar entonces que el área del trapecio es la mitad del área del triángulo porque la altura estaba también partida a la mitad. No. No. Por eso tampoco podíamos decir que este segmento medía la mitad. Bien. De hecho, aquí observe el resultado del área del trapecio es 11.7, mientras que el área del triángulo es 15.59. Mire que ya crece muy poquito. La diferencia entre el área del triángulo y el área del trapecio es como de menos de 4 unidades, de 4 centímetros cuadrados. ¿Por qué pasa eso? Bueno, si yo tengo el triángulo equilátero y por la mitad de su altura le trazo un trapecio, más o menos por ahí, esta área representa mucha más cantidad que el área de arriba. Por eso esta área no podemos decir que es el doble de esta de aquí. Bien, ¿dudas? No. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguna. Bueno, entonces, muchas gracias por haber asistido, chicos.